purificas como olas en la arena, desvaneces mi condena como aire que da vida a lo que ya no respira, soplas nueva melodía. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Como fuego, no te apagas en la noche más oscura, permanente esperanza. Como roca edificas de lo vil y rechazado una casa para todos. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor, tú mereces mi mejor adoración. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor, tú mereces mi mejor adoración. Te necesito como siempre y más que nunca quiero ver.
a esperar, Jesús. En tus promesas yo voy a estar feliz, aunque no entienda en el camino voy soñando despierto el ser como eres tú. Pero estoy muy lejos, no sé por qué tú te entregaste así. No sé, Jesús, por qué moriste por mí. Yo quiero serte fiel, dedicar mi tiempo, tus pasos seguiré. Sé tú mi centro, vale la pena esperar en ti. Saberte amar es lo que quiero sentir, y de tu plan no me quiero perder. Tus anhelos tener, vivir en entrega. Solo sé que quiero ser más, quiero darte más, ser lo que tú quieras. Con tu poder yo he vuelto a nacer, ya no hay que temer, te entrego mi ser. Ya no hay lugar, ni en la tierra ni el mar, donde yo quiera estar. Mi refugio es en tu voluntad. Tu voluntad. Y de tu plan no me quiero perder, tus anhelos tener, vivir en entrega. Solo sé que quiero ser más, quiero darte más, ser lo que tú quieras. Con tu poder yo he vuelto a nacer, ya no hay que temer, te entrego mi ser. Ya no hay lugar, ni en la tierra ni el mar, donde yo quiera estar. Mi refugio es en tu voluntad. Y de tu plan no me quiero perder, tus anhelos tener, vivir en entrega. Solo sé que quiero ser más, quiero darte más, ser lo que tú quieras. Con tu poder yo he vuelto a nacer, ya no hay que temer, te entrego mi ser. Ya no hay lugar, ni en la tierra ni el mar, donde yo quiera estar. Mi refugio es en tu voluntad. Mi refugio es en tu voluntad. Les doy la bienvenida a nuestra reunión. Este día tenemos el privilegio de compartir las enseñanzas que durante los últimos domingos nos han estado enseñando cosas muy importantes del proyecto de Dios, ese proyecto en el cual Él trazó una línea de tiempo en el que se encontraría con cada individuo
con cada vida, en cada circunstancia en la que nos ha tocado vivir. Y finalmente, vemos el ejemplo que está narrado en el Evangelio según San Juan, en donde varias personas se encontraron con él y él se encontró con ellos para dar testimonio del amor de Dios. Así también pasó con nosotros. Un día pudimos escuchar y estamos aquí por eso. Sean bienvenidos todos los que se están conectando o se conectarán durante el desarrollo de esta plática. Nuestro interés es compartir las enseñanzas que están en la Biblia respecto al proyecto de Dios de establecer una relación personal con el hombre. Ese proyecto que Dios desarrolló y llevó a cabo a través de la vida de Jesucristo y su obra, que ha puesto a nuestro alcance por medio de la fe, de manera que podamos establecer una relación personal con Él, en la cual Él pueda perdonar nuestros pecados, venir a vivir en nuestras vidas para poder transformar nuestro corazón, lo que somos, y hacernos partícipes de Él, de su vida. Así que pues yo les invito a que me acompañen en estos minutos que vamos a tomar para estudiar la palabra de Dios y abrir este precioso libro y escuchar sus enseñanzas. Así normalmente iniciamos nuestra reunión con una oración. Les pido que me acompañen en esta oración. Te damos gracias, Dios, por tu palabra y el privilegio que nos das de conocerla y compartirla. Señor, te pedimos que aclares a nuestro corazón aquellas cosas que no son claras, aquellas dudas que hay y que confirmen las cosas que son claras, las verdades que tú has puesto a nuestro alcance para que te conozcamos y disfrutemos nuestra relación contigo. Gracias por este día y por cada persona que se conecta con nosotros para compartir estos momentos. Y Dios, todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Bueno, hemos estado platicando en las últimas reuniones acerca de esta experiencia de Jesús que tuvo mientras vivió en el mundo y cómo encontró distintas personas y circunstancias. La última vez vimos una escena extraordinaria en la que después de estar con sus amigos, María, Marta y Lázaro, en su casa en Betania, y después de ser ungido por María a través de este perfume de mucho valor, es impelido al día siguiente a ir a la ciudad de Jerusalén para cumplir el requisito que el Mesías tenía de presentarse como el príncipe de Israel. En ese día estratégico en el que Dios planeó que el Mesías se manifestara como el príncipe de Israel. Vimos algunos detalles respecto a esto y ahora en esta experiencia, aunque no lo comentamos en la reunión pasada, el domingo pasado, sí hablamos de cómo él entró a la ciudad de Jerusalén y la multitud, especialmente los discípulos, estaban regocijándose al ver cumplida la palabra de Dios y muchos otros que venían a la fiesta comenzaron a expresar este júbilo y esta expresión de alabanza a él con las palabras Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y en esa ocasión nosotros no entramos en detalle, pero lo que sucedió es que mientras él iba entrando, una gran multitud aclamaba y los líderes religiosos, los sacerdotes y los fariseos y los escribas reprocharon que fuera así, que lo trataran de esta manera y le dijeron a él que callara a los que estaban gritando eso, que cómo se atrevía a recibir la alabanza de Dios, cómo se atrevía a recibir la expresión de que él era el Mesías. Y Jesús les contestó que si ellos callaran o callasen, las piedras clamarían. Y de esta manera aceptó el reconocimiento de la multitud como el príncipe de Israel o el Mesías enviado y recibió este lugar. Mientras tanto, los líderes religiosos se llenaron de celo y ya habían determinado quitarle la vida y comenzaron a fraguar un plan y también a tratar de enfrentarlo a lo que estaba pasando, tratar de contradecir su discurso, su doctrina, su prédica y encontrar un error en su enseñanza. Vemos cómo llegó al templo en los pasajes paralelos que están en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas y con un azote de cuerdas
esparció las mesas de los cambistas, volcó las mesas porque era un mercado donde se estaba haciendo negocio con la obra de Dios. Ahí había venta de todo tipo de animales que se supone que eran limpios y estaban preparados para el sacrificio, y ellos tenían un negocio ahí bastante redituable. Así que Jesús los enfrentó a ese hecho de que estaban haciendo de la casa de Dios un lugar de mercado, un lugar que lo estaban desvirtuando, que estaba perdiendo su sentido y su valor principal. Un lugar de comunión con Dios y de adoración a Dios estaba siendo un medio para el enriquecimiento de unos cuantos, los mercaderes y los religiosos o los líderes o los sacerdotes, porque les cobraban por eso. Así que toda esta estrategia de mercado fue descubierta por Jesús, y desde luego ellos comenzaron a tratar de inculparle y tratar de decirle que estaba en un error y que quién era él para decirles que estaban mal. Y en la narración que vamos a continuar estudiando hoy del capítulo 12 de Juan, vemos algunos detalles de ese conflicto que enfrentó Jesús ese día. Vamos a hacer un recuento. La Biblia dice que la Pascua era la primer fiesta de la primavera. Es decir, ellos medían el tiempo en meses lunares, es decir, de luna nueva a luna llena, desde cuando está totalmente oscuro en el firmamento la luna, al momento en que comienza a mostrarse un poco de luz, durante todo el desarrollo de las fases de la luna, hasta que otra vez vuelve a desaparecer. Era un mes, el mes lunar. Ese mes lunar estaba ubicado como el primer mes del año, el mes que se conoce de Abib o de Nisan. Ese mes se ubicaba en el solsticio de primavera. Una vez que sucedía el solsticio de primavera, a la luna nueva se contaban los días para decretar la fiesta de la Pascua. El calendario judío es un calendario solar lunar, que obviamente tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas, porque como no es el giro de la Tierra en su propio eje y el giro de la luna de la luna en torno a la Tierra y de la Tierra en torno al Sol no está totalmente sincronizado, hay cierto desfase, de manera que se va desfasando el mes, así que se tienen que hacer correcciones, por eso tenemos años bisiestos, tanto en el calendario judío como en el calendario greco o juliano o gregoriano, que es el que usamos nosotros. Todo esto es porque la ley decía que el día 14 de ese mes de Abib tenía que comenzar el evento formal del sacrificio de la Pascua, en recordatorio de lo que Dios hizo con Israel mientras estaban en Egipto, que los libró de la esclavitud en la que vivían siervos de Faraón, y con mano poderosa los liberó a través del sacrificio de la Pascua. Y ellos tenían que recordar todas sus generaciones, como hasta hoy lo hacen, ese hecho, cómo Dios libró a Israel de la esclavitud y cómo proveyó un medio de gracia, de salvación, para que ellos pudieran tener una relación con Dios. Así que todos los judíos por ley están obligados y estaban obligados a celebrar la Pascua, inclusive Jesús. Una cosa importante, Jesús cumplió toda la ley ceremonial y toda la ley moral. Desde que nació hasta que murió, todo su ministerio se desarrolló en los términos y en los linderos de la voluntad de Dios. Por eso cuando vino con Juan Bautista, y Juan Bautista, reconociendo que él era mayor que su propia persona y su ministerio, le dijo que no podía ser, más bien que Jesús bautizara a Juan. Y entonces Jesús le respondió: no, espérate, tenemos que cumplir todo lo que la ley de Dios dice, y tú eres un profeta de Dios, y todos los israelitas tienen que obedecer al profeta de Dios, así que yo lo tengo que hacer también. Aunque el bautismo de Jesús no fue como el bautismo de todos los demás judíos que estaban dispuestos a escuchar a Dios y que en el mensaje o a causa del mensaje de Juan Bautista venían confesando sus pecados y arrepentidos y queriendo esta oferta de Dios de perdón y de salvación que anunciaba no solo Juan el Bautista, sino el que venía después de él, es decir, Jesús de Nazaret, el enviado de Dios, el Mesías. Así que este evento al que se refiere el pasaje
que desde que comenzamos a leer la reunión que tuvo Jesús con Marta, María y Lázaro en Betania, dice que 6 días antes de la Pascua sucedió esto. Y luego dice que al siguiente día, o sea, 5 antes de la Pascua, se llevó a cabo el evento de la entrada triunfal, en la cual él pudo venir a dar testimonio, tal como estaba anunciado en la Escritura, que el rey vendría en esta actitud humilde, manifestando el carácter de Dios, manso, salvador, dando testimonio de Dios. Y nosotros hemos visto este conflicto que los judíos tuvieron con él y esta decisión que tomaron de no escuchar el testimonio de Dios que está perfectamente explícito hasta nuestros días en la Escritura. Ellos decidieron hacer caso omiso, ignorar la palabra de Dios y mantenerse en la postura que les garantizaba el interés temporal. Y bueno, vamos a continuar leyendo en el versículo 23 del capítulo 12 algunas de las escenas que acontecieron. Es importante aclarar el hecho de que cada evangelio, o sea, los 4 evangelios narran un aspecto del ministerio y del ministerio y de la vida de Jesús. Algunos se enfocan en algunos aspectos, otros tienen pasajes paralelos en donde cada uno de los evangelios el mismo pasaje le da un enfoque, y otros dicen lo que otros pasajes no anunciaron o no narran. Así que es un trabajo complementario, son como 4 cámaras mirando la misma escena, que tiene como propósito cada una de las cámaras manifestar algunos de los aspectos más importantes del Mesías o del ministerio de Jesús. El Evangelio según San Mateo da testimonio de Jesús como el Rey de Israel. El Evangelio según San Marcos da testimonio de él como el siervo de Dios que viene a servir a las naciones. El Evangelio de Lucas presenta al hombre perfecto, Jesús como el Hijo del Hombre. Y el Evangelio según San Juan presenta a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Y así cada uno enfoca los aspectos significativos de su ministerio en función de ese enfoque. Pero en el Evangelio de Juan, nosotros vemos narrada la experiencia de Jesús cuando entró a Jerusalén, enfocando algunos de los aspectos de su conversación con los líderes religiosos. Hubo otros temas que se trataron ese día, que están narrados en los otros evangelios. Por ejemplo, lo que yo cité, que llegó al templo y en donde estaban haciendo mercado de todas las ofrendas de la Pascua, hizo un azote de cuerdas y los enfrentó al hecho de que estaban desvirtuando el lugar, haciéndolo un negocio por los motivos egoístas, y no estaban cumpliendo el propósito de este lugar, que era encontrarse con Dios en una dependencia de Él. Estaban más bien queriendo que el negocio prosperara. Y bueno, Él los enfrentó a esto y hubo una discusión respecto a esto. Ellos comenzaron a argumentar que con qué autoridad hacía estas cosas, y estas narraciones están en los demás evangelios. Este evangelio según San Juan se enfoca en estas palabras. Vamos a leer. Dice así: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Así que él levantó la voz y expresó esta verdad respecto de sí mismo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, entonces se reproduce y se multiplica. Y esta es una verdad que también es para nosotros un llamado, una experiencia y el propósito de Dios para nuestras vidas. Jesús lo expresó en los términos siguientes: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Desde luego, esta verdad espiritual a la que se refiere es posible solamente por haber nacido de nuevo. En realidad es fruto del Espíritu hacer una entrega de esta calidad.
con esta disposición a abandonar nuestras vidas para vivir por algo mayor. No significa que nos matemos o que estemos en una negación, significa que en lugar de vivir para los propósitos egoístas que nos plantea nuestra propia naturaleza, nosotros decidimos seguir la guía de Dios para nuestras vidas y vivir para el que nos salvó, para el que nos llamó y para el que nos ha dado el privilegio de servirlo. Es una disposición de un corazón regenerado, servir y amar a aquel que tanto nos amó. El único culto racional, como ya lo comentamos en la lección pasada. Un llamado de Dios a vivir en gratitud, en comunión con aquel que es el Señor y que tiene un plan para nuestras vidas y que quiere que lo sigamos, que lo experimentemos, que conozcamos la verdad del amor en nuestra propia experiencia, dando de nosotros mismos, en primer lugar a Dios, nuestra vida, y después de lo que Dios nos da, compartirlo con aquellos que Él nos ha confiado, personas, vidas que necesitan aliento, que necesitan un testimonio vivo, que necesitan orientación, que necesitan la verdad. Así que los creyentes en la iglesia estamos llamados en primer término a recibir de Dios la bendición, a depender de Él y ser provistos con la palabra de Dios para edificación de nuestras vidas. Y en la misma medida que vamos creciendo y madurando, Dios nos confía el privilegio de compartir con otras personas las verdades espirituales que nos están alentando, que nos están ayudando, los testimonios claros de la palabra de Dios, de su voluntad, que nos permiten encaminarnos. Por ejemplo, en lugar de enfrentar la vida lleno de orgullo y de suficiencia, en la expresión de yo puedo, yo sé, yo tengo, yo soy el más que otros, Dios nos enseña a buscarlo a Él para pedirle a Él que nos dé el valor que tiene nuestra vida ante sus ojos y que decidimos hacer su voluntad, no la nuestra. Y descubrimos el gozo, la bendición, la riqueza que Dios tiene para el hombre que entrega su vida, entrega sus planes, entrega su egoísmo y decide vivir cristocéntrico, no egocéntrico. Y este es un proceso que Dios va llevando a cabo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos aprendiendo a cederle el control en la medida que nuestra vida madura y nuestras circunstancias se van dando y vamos aprendiendo. No digo yo que sin errores y a lo mejor con algún fracaso, alguna falta, pero finalmente aprendiendo, respondiendo al Espíritu, porque el que anda en el Espíritu anda en la verdad. Y entonces nosotros somos conducidos a esta experiencia en donde descubrimos la bendición que hay en ceder nuestra voluntad, en permitirle a Él que nos guíe, que nos enseñe, que nos ayude. Y este es el proyecto de Dios y Jesús levantó la voz en este momento ahí dentro de Jerusalén después de haber hecho todos estos actos de certificación o de validación de su ministerio como el Mesías, porque dice claramente que cuando entró a la ciudad de Jerusalén sanó a muchos, y muchos estaban impresionados y dando testimonio de que había vuelto a la vida a Lázaro, que estaba entre ellos, y había una gran algarabía, y mientras él entraba a la ciudad y daba testimonio, también sanaba a las personas, y había todo un ambiente en el que evidentemente había llegado el Mesías. Sin embargo, los responsables de recibirlo, de cederle la autoridad a él, primero en sus corazones, y luego en lo que Dios tuviera planeado hacer, no lo quisieron hacer. Y este es el fracaso de muchas vidas. Aún, quiero decirlo, de creyentes, que llamados a morir a sí mismos o a entregar sus planes, su voluntad y dejar a Dios guiar sus vidas en lo que Dios tiene para sus vidas, prefieren caminar sus propios caminos lejos del Señor para encontrar vez tras vez el fracaso. Si acaso son verdaderamente hijos, tendrán que ser corregidos y reubicados en la verdad de que nuestra bendición está en obedecer al Señor, no en hacer nuestra propia voluntad. Básicamente el proyecto de Dios en la iglesia es ese, llevarnos a la madurez y a la convicción en la que Él puede guiar nuestras vidas. Y nosotros descubrir la bendición de sus cuidados, de su voluntad, descubrir vez tras vez que fue mejor obedecer, que fue mejor caminar con el Señor, sí, a lo mejor con el reto que significa persecución, a veces que se burlen de ti,
que te hagan bullying por tu decisión de ser fiel a Dios, incluso en la misma iglesia. Pero una vez que tú decides caminar con Jesús y descubres el privilegio de hacerlo, entonces Dios va perfeccionando en ti ese propósito para tu vida. Entonces, como dice el pasaje, si alguno me sigue, sírvame. Y entonces el que muere a sí mismo puede producir fruto. El que se enfoca en sí mismo, el que se centra en el ego, ya perdió, porque el ego nunca va a poder satisfacerse. Nunca va a encontrar la paz ni la felicidad que hay en darle la gloria al que la tiene, al dueño de todo, al Salvador de nuestras almas. Y bueno, la escena es importante porque este inicio de ministerio que implicó entrar a la ciudad de Jerusalén, primero entró como el rey anunciado, el príncipe, el Mesías príncipe, anunciado en la profecía como vimos de las 70 semanas. Pero al siguiente día entró como el Cordero de Dios. Al siguiente día era el día 10 de Nisan o 10 de Abib. Ese día la Pascua daba inicio extraoficialmente, si podemos decir. No era un sabbat o un sábat, es decir, todos los eventos donde Dios llamaba a Israel a congregarse en torno a Él, eran ceremonias especiales que se conocen como días de reposo o sabbat, pero cada semana tenía un sabbat, que era el séptimo día. Entonces, el día 10 no era sabbat, sino que era el día 10 nada más, pero ese día comenzaba extraoficialmente la Pascua porque cada familia del rebaño tenía que ir y buscar un cordero de 1 año perfecto que fuera capaz de ofrecerse o digno para ofrecerse en el sacrificio de la Pascua que se llevaría a cabo el día 14. Espero que me sigan. O sea, el día 10 de ese primer mes del año, cada familia tenía que ir a los rebaños o, en este caso, lo que hacían eran los mercaderes ahí en el templo vender palomas, depende de lo que había de presupuesto para el sacrificio, corderos, ovejas, que ellos decían que eran limpios, eran aptos, que ya estaban validados, ya tenían certificado de origen, ya se podían sacrificar. Es la idea de que estaban ahí en cierta complicidad o en acuerdo con los líderes religiosos dentro del templo. Eran animales que se podían ofrecer. Así que tú podías llegar y hacer una inversión y escoger uno de los corderos y decir, ya tengo mi cordero. Y entonces cada familia, o la familia paterna, o si no era tan grande la familia, llamaban a los parientes cercanos y se calculaba y cada uno tomaba una parte de ese cordero y se sacrificaba el día 14. Ese es el evento de la Pascua. Y resulta que Jesús, al entrar a esta ciudad, comienza a ubicar la realidad como hombre que era, de que el día se estaba acercando. Ya solamente quedaban 4 días para el día de la entrega completa. Dice el versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Él respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Era importante que el testimonio de Jesús fuera avalado por el mismo Padre. Es decir, el testimonio de 2 hombres, decía la ley de Moisés, es válido. Si nada más una persona viene a hablar de sí mismo en su propia idea, en su propio proyecto o pretensión, no es válido. Pero tiene que ser validado por 2 testigos. Así que Jesús dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y mi Padre que está en los cielos da testimonio de mí. Así, de esta manera, Jesús les dijo,
que Dios estaba avalando su ministerio, no solamente del Mesías enviado para testimonio a Israel, sino del Mesías Salvador humilde, que venía no pretendiendo el poder imperial de las armas o de las riquezas, sino en la sencillez de la entrega de una vida en las manos de la justicia. Jesús, sabiendo que iba a llegar su hora, en lugar de entregarse al sentimiento humano de desaliento, de temor, de todo lo que un hombre siente, porque él como hombre tenía todas las emociones que tenemos. La diferencia es que él no tenía una naturaleza pecadora. Y entonces, ante esta experiencia emocional que implicaba ver nuestros pecados puestos sobre su persona, clamó a Dios y dijo: Padre, aquí estoy delante de la verdad de que lo voy a hacer. Glorifica tu nombre. En lugar de que mi condición humana señoree, aquí está mi vida, la entrego al proyecto de salvación de la humanidad. Y con esa entrega el Padre testificó, no solamente que Él era el Mesías Rey, pero el Mesías Salvador. Lo he glorificado, dijo el Padre, a los oídos de todos. Se escuchó la voz como un estruendo, dando testimonio Dios en la naturaleza, en el ambiente, en la atmósfera, a través del poder de Dios, de que Él estaba con Jesús en el proyecto de salvación. Y Jesús les dijo que esa voz había venido no por causa de Él, como si Él necesitara la confirmación, sino para que todos supieran que Dios estaba avalando el testimonio que Jesús estaba dando. Dice así el siguiente versículo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A través de lo dice el siguiente versículo, decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. A través de esta analogía, o de esta expresión como una síntesis de su ministerio, Él está diciendo que el príncipe de este mundo se le va a quitar la autoridad y el poder que tiene para esclavizar y condenar al hombre. Y que además Él iba a ser levantado de la tierra. Y bueno, nosotros sabemos que Adán, en el jardín del Edén, entregó el señorío de la tierra que Dios le había dado. Es decir, el día que Adán pecó, se sometió a Satanás, y desde entonces quien ha administrado este mundo en sus distintas formas es el príncipe de este mundo. Esa es la explicación más clara que la Biblia nos da respecto a la causa por qué el hombre está sufriendo vez tras vez y cada vez más y más, víctima de su propio engaño, víctima de su propia maldad, de su propia corrupción. Hay un espíritu que ha conducido al hombre en aras de una pretensión totalmente engañosa, que es ser como Dios, porque esa es la oferta que el diablo le pone al hombre. Si tú haces esto, vas a ser como Dios. Si tú te independizas de Él, vas a ser como Él. Si tú buscas tu propia gloria, vas a conocer la verdad. Y la verdad que se conoce cuando uno peca es que la muerte viene como consecuencia. Así que el diablo ha tenido este imperio de la muerte en la tierra durante toda la historia. Pero el día que Jesús vino, Dios cumplió una promesa que había hecho en el mismo Edén. Cuando Adán y Eva pecaron y todo el drama comenzó, Dios dijo primero al hombre, luego a la mujer y después a la serpiente cuál era la sentencia de lo que había pasado. Y le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una expresión profética del proyecto de salvación de Dios a través del descendiente de la mujer. Dios sabía que necesitaba un ser humano redimir al hombre, así que prometió un descendiente de la mujer, uno que pudiera, siendo humano, redimir a toda la humanidad. Y prometió una batalla en la que al final vencería el descendiente de la mujer,
No obstante, él sufriría un agravio, una herida en el calcañar. Y esta es una figura profética de lo que pasó en la cruz. Y esto es una figura de lo que está Jesús anunciando que está a punto de acontecer. Porque la Biblia dice que en el momento que el Padre juzgó al Hijo por los pecados de la humanidad, dio testimonio de que ninguno quedaría sin castigo y sin condena, ninguno que ha pecado. Al juzgar a su Hijo, si Dios no perdonó ni a su propio Hijo, tampoco perdonará a nadie que o lo rechace o que no quiera una relación con Dios, no quiera abandonar el pecado. Cualquiera que se abrace de la maldad tendrá las consecuencias de la maldad. Pero al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios a esa persona que reconoce que está mal, que no quiere las consecuencias malas, que anuncia la conciencia y el Espíritu Santo que son causa del pecado, que finalmente nos llevan separados de Dios y quiere arreglar el problema y honestamente se enfrenta a su necesidad, dice la palabra de Dios que Dios le envía a esa persona el mensaje de salvación. Es muy probable que por eso estás escuchando, porque Dios te ama y quiere que sepas que a pesar de tus errores y faltas y fracasos, Él te ama y ha hecho todo lo necesario para que tú no seas más esclavo del pecado y la corrupción y tengas acceso a una vida nueva que Él ofrece a través de Cristo, a través de la redención que Él llevó a cabo. La redención es un asunto legal en donde toda la cuenta que tú tienes la pagó tu Redentor. Un inocente que tomó tu lugar en la cruz y pagó tus pecados para que tú no seas condenado. Jesús es el Redentor. Él decidió venir voluntariamente a pagar tus pecados y Él voluntariamente entregó su vida. Y en esta escena que estamos estudiando, Él está unos días antes del evento de la Pascua en donde Él mismo será el sacrificio de la Pascua. Su propia vida será entregada en rescate por muchos, tal como dice la Escritura. Así que el príncipe de este mundo en la cruz del Calvario fue juzgado, porque ahí Dios juzgó el pecado de toda la humanidad. Todo el pecado fue juzgado. Pero tanto Lucero como sus ángeles ya están condenados porque ellos tomaron una decisión eterna cuando se rebelaron. Los que tenemos oportunidad de arrepentimiento somos los que estamos en este cuerpo, en esta circunstancia temporal, a quienes Dios nos ha dado por su misericordia la oportunidad de la salvación a través de su Hijo, que podemos arrepentirnos, que podemos creer en el amor, que podemos recibir de Él el perdón y la salvación. Es la noticia más maravillosa que se puede escuchar en este mundo. De manera que tú debes saber qué muerte experimentó Jesús. ¿De qué muerte había que morir? Dice el pasaje que vimos. Lo voy a repetir. Dice así. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Qué clase de muerte? La muerte que Dios anunció desde el principio, que sería la base del rescate de la humanidad. La promesa de una batalla espiritual que el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el siervo de Dios, el Mesías, libraría a favor de la humanidad y que vencería, librando para siempre al hombre de la esclavitud y la corrupción y del poder de la muerte. Este mensaje está en la Escritura desde el principio y lo estás escuchando otra vez porque Dios quiere que tú sepas que Él te ama, que tiene interés en ti, que quiere salvar tu alma, que tú tienes el derecho y la oportunidad de reconciliarte con Él, si solamente estás dispuesto a reconocer en primer término que lo necesitas, que lo quieres, y después que puedas reconocer que Él lo hizo por ti. Desde luego lo hizo por todos, pero también por ti, y no te va a poder obligar a aceptar algo que tú no quieres para ti. Si tú no quieres el perdón de tus pecados y una nueva vida agradable a Dios, en donde el poder de Dios te transforme, nadie te lo puede imponer. Pero si tú lo quieres, es un derecho que Dios te da a través de Jesucristo. En el plan de Dios, Dios escoge al hombre que acepta a Jesucristo para participar de este proyecto, un proyecto de salvación.
Vamos a seguir leyendo el pasaje. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? La multitud no entiende el lenguaje. Parece un lenguaje difícil de oír. ¿Cómo que tienes que morir para dar vida? ¿Cómo que esa es la forma de vencer a la muerte muriendo? Nosotros sabemos que la ley dice que el Mesías reina para siempre, que Dios en su trono ha puesto a su Hijo y que es para siempre. ¿Cómo es este asunto de que tienes que morir? Y Jesús les explicó. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Creed en la luz. Esta luz de esperanza, de perdón y de salvación que Dios ha puesto delante de la humanidad es la que debe guiarnos. Debes entender que Dios tiene el plan para ti y que Él se ha comprometido a hacer lo posible y que tú tienes la responsabilidad de creerlo. El argumento de no entendemos, ¿cómo es este asunto de que tú vas a morir? Y Jesús les dijo: mientras la luz está alumbrándolos, crean en la luz. Les estoy diciendo que yo voy a morir por ustedes. ¿Pero cómo? Porque la paga del pecado es muerte. No podrían ser salvados si no se cumpliera la ley, que dice que el pecado tiene que cobrar la factura, y la factura es la vida, o la de ustedes, o la del Redentor, que va a pagar por ustedes. Y bueno, Jesús siguió hablando, explicándoles estas verdades, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Bueno, yo supongo, me imagino, que para la mayoría de los que hemos creído nos parece una locura, un despropósito, una gran necedad, un gran desperdicio que el hombre use su libertad de creer para rechazar el mensaje de Jesucristo. Pero esa es la verdad. Muchas personas deciden no creer, para creer cualquier otra cosa, porque todos necesitamos creer. Todos necesitamos recibir un testimonio que se nos da y acreditarle veracidad, validez, para confiar en Él. Y la Biblia dice que mayor es el testimonio de Dios que el testimonio de los hombres. Y este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que el profeta Isaías dijo que el pueblo no querría oír, que sería un mensaje demasiado enfrentador, un mensaje que los pusiera contra la pared, porque el mensaje dice: arrepiéntanse porque se van a perder. Y eso de que te digan que te va a ir mal cuando a lo mejor tienes la juventud, tienes proyectos, tienes planes, no te estás muriendo de COVID, no te has divorciado, no te han corrido del trabajo, más o menos tienes ahí unos centavitos guardados y tienes la posibilidad de soñar con que algo bueno te va a pasar. Cada vez nuestro presente y nuestro futuro incierto nos anuncia que es una locura abandonarnos a lo que el hombre puede ofrecer, a lo que esta vida puede ofrecer. Sin embargo, Dios, conociendo nuestra naturaleza, conociendo nuestra realidad, se acerca a nosotros para decirnos que hay un proyecto de salvación, que Él tiene un plan para nosotros. Y en su fidelidad y en su misericordia, busca la manera para que podamos escuchar, ya que no queremos escuchar. Y entonces dice, por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan
y yo los sane. Esta expresión que está en uno de los libros del Antiguo Testamento del profeta Isaías, habla de la estrategia de Dios a través de la cual sobrepasó el efecto del orgullo humano que le ciega y le impide ver la realidad cuando es enfrentado a que está mal. A todos nos pasa. A nadie le gusta que le digan que está mal, que es un perdedor, que es un fracasado, que está en la bancarrota. Todos queremos y pretendemos ser exitosos y estar bien aunque nos esté llevando el tren, dice un amigo. ¿Cómo estás bien aunque te esté llevando el tren? Bueno, todos tenemos esa actitud de presunción y pretensión, pero la realidad Dios la conoce. Y la realidad es que el pecado ha venido a esclavizarnos, a corrompernos, a robarnos la paz, a mostrarnos nuestra culpa en nuestra propia conciencia, que necesitamos un rescate, que necesitamos una solución. Algunas personas en su honestidad responden bien a pesar de que a lo mejor se les dijo que eran de lo peor. Pero la mayoría no. La mayoría se ofende y se llena de orgullo y ya no escucha. Así que cuando Jesús estaba predicándole a la gente, especialmente a los líderes religiosos, a los exitosos de su tiempo, como el mensaje era tan directo y tan claro, muchos de ellos no lo estaban escuchando. Entonces él cambió la estrategia y para que pudieran escuchar sin escuchar y ver sin ver, les comenzó a hablar en parábolas, es decir, un lenguaje figurativo que contiene una moraleja o una verdad importante, en la cual ellos se podían ver reflejados y podían quitarse la excusa de tomarlo personal. Un lenguaje que les permitía creer, a pesar de su incredulidad y a pesar de sus argumentos en contra de la verdad. Yo no sé cómo le ha hecho Dios contigo, pero te aseguro que Él te ha buscado. No sé si lo ha hecho de manera polite, diplomática, dándote por tu lado, tratando de persuadirte a través de los conceptos más sublimes del bien que puedes tener a su lado, de la paz que Él ofrece, de la bendición que te puede alcanzar, o si lo ha hecho con toda la claridad que merece el hecho de que la corrupción y el mal no termina bien, y que el sufrimiento es la experiencia con la que termina la maldad, y que no puedes escaparte de eso, a menos que estés dispuesto a que Dios lo haga por ti. Dios en su fidelidad puede hablarte con diplomacia, con ternura, con amor, si eso te va a llevar a la salvación. Pero si estás a tal punto de endurecido y lleno de orgullo que no puedes oír otro lenguaje más que el que tuvo que hablar con estos líderes religiosos y que les enfrentó a su realidad de hipocresía, como sepulcros blanqueados y de falsedad y de generación de víboras, de criminales, de asesinos. Se los tuvo que decir en su cara porque todavía había oportunidad para que escucharan. Porque mientras se puede escuchar y se puede hablar, hay que hacerlo. No importa que no seas tan popular. Así Jesús habló con toda claridad y con toda decencia y con toda amabilidad a Nicodemo, pero con toda verdad. No le dijo que él era de lo peor. Nicodemo sabía que era de lo peor, pero no se lo dijo porque no necesitaba que se lo dijeran. Él te estaba buscando la verdad. Así que lo que le dijo Jesús es cómo podía obtenerla. Tienes que volver a nacer, le dijo Jesús a Nicodemo, con toda la claridad, con todo el amor, con toda la verdad que se puede decir. Pero a estos líderes que están enfrente de él, tiene que hablarles durante los próximos 4 días, ahí en Jerusalén, en un lenguaje tremendo. Un lenguaje que tenía como propósito que los que pudieran escuchar todavía de entre ellos lo hicieran. Y la Biblia dice que muchos sacerdotes también creyeron, pero otros no, y que la mayoría decidieron rechazar a Jesús como el Salvador. Dice que Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Dice así, con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Así que tenemos una división en la sociedad. Hay quienes creen
y hay quienes no creen. Hay quienes aceptan el testimonio, no importa que el lenguaje que se dijo fuera un poco rudo o que fuera muy tierno, pero creyeron. En realidad ese es el propósito de Dios. La predicación del Evangelio contiene la verdad de nuestra necesidad y de nuestra tragedia, pero también contiene la verdad del amor de Dios que ha hecho posible que nosotros volvamos a Él y obtengamos el perdón de nuestros pecados y una nueva vida con Él, que es para siempre. Este es el plan de Dios, que testifiquemos de Jesucristo a diestra y siniestra, en tiempo y fuera de tiempo, hablándole a griegos como griegos, a judíos como judíos, a mexicanos como mexicanos, en los términos que ellos puedan escuchar la palabra para que se conviertan y Dios pueda sanarlos. Este es el plan de Dios para el hombre, este es el plan de Dios para la iglesia, una misión en la cual nosotros trabajamos como socios de Dios, dando testimonio de lo que Él ha hecho por nosotros, anunciando sus virtudes, todo el bien que hemos recibido de Él, para que otros puedan escuchar al menos, y en última instancia creer, si ellos lo quieren. Nuestra misión todavía está vigente en este mundo. Cuando sea tiempo de partir, ya no vamos a poder hacer nada. Pero mientras Dios nos tiene aquí, debemos anunciar las buenas noticias. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como creyentes debemos entender que nunca está perdido el caso. Es decir, siempre habrá oportunidad de predicar y siempre habrá oportunidad de creer. Desde luego la decisión de cada uno es algo que respeta a Dios y que nosotros debemos respetar. No podemos ir más allá, pero sí podemos anunciar, sí podemos rogar en nombre de Cristo, sí podemos tratar de persuadir con amor, con interés, con lo que está a nuestro alcance, con la sabiduría de Dios. Dice la Biblia que debemos orar, pidiéndole a Dios la guía para hablar de Él, para que nos abra puertas, para que hablemos como debemos hacerlo, para que la gente reciba el testimonio que necesita oír para convertirse. Y bueno, dice así que la razón por la que los fariseos enfoca es una cosa que me impresiona mucho. Todos tenían la oportunidad de creer, pero los que tuvieron más dificultad de creer dentro del liderazgo fueron los religiosos. Y no es cosa extraña, es a los que les cuesta más trabajo reconocer que lo que son y lo que pretenden ser no sirve de nada para obtener la salvación, que necesitan confiar completamente en Jesucristo como su Salvador, porque eso va directamente contra nuestro orgullo. Y entonces dice por qué ellos no querían creer. Dice que no lo confesaban a causa de los fariseos para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí está el problema. Resulta que tú tienes beneficios temporales de participar de la incredulidad, de la inmoralidad, de todo tipo de absurdos que te propone el mundo. Hoy en día cada vez más grotescos y depravados. Identificarte con Cristo muy pronto es ser impopular, porque la gente no está de acuerdo con esta manera de vivir y con este carácter de Dios que se aparta del mal. La gente quiere que tú estés con ellos haciendo lo malo y que no seas un objeto de tropiezo a su conciencia si tú haces lo correcto, porque más bien se necesitan cómplices. Y dice aquí que muchos de ellos tenían un problema, estaban en una disyunción, quedarse abrazados de los bienes temporales que les significaba someterse a la autoridad religiosa que prohibía que se identificaran con Cristo o que dijeran que Él es el Mesías, o llevar, como ha sido la experiencia de todas las generaciones de creyentes, llevar la cruz de Cristo, que incluye la persecución, el no ser popular a un mundo que va en contra de Dios, en a lo mejor tener que enfrentar esta posición en la que como creyentes tenemos que poner la otra mejilla, tenemos que ser amorosos, incluso aunque no lo sean los incrédulos,
tenemos que tener buena actitud, tenemos que honrar y respetar a los demás, tenemos que dar el testimonio que Jesús dio. Algunos prefieren la comodidad de la indiferencia para no ser molestados en lugar de identificarse con Cristo. Esto es muy triste, porque aún pasa en la iglesia. Aún hay niños en la fe que no han descubierto el privilegio que tienen de servir a Cristo y padecer por Él si es el caso. Porque parte de la razón o de la causa que hay en haberte recibido vida espiritual es que en este mundo que es contra Dios, tener vida espiritual implica que tú seas perseguido por tu fe, por tu vida. No por tus errores, ni por tus faltas, ni por tus pecados, sino por tu fe. Así que muchos creyentes tienen que definirse, tenemos que definirnos. Si vamos a vivir de tal manera que en lugar de dar testimonio de Jesús y servirlo a Él, vamos a mantener nuestros privilegios, las circunstancias cómodas que no comprometen nuestras vidas con el testimonio de Jesucristo. Pero quiero decirte algo importante. Yo lo aprendí en la universidad. Tuve la suerte de comenzar mi vida cristiana como alguien que había sido rescatado de un incendio y no tenía más opción que vivir para Cristo. Y entonces al entrar a la universidad ni siquiera era consciente de a lo que me iba a enfrentar, pero decidí, ese día que estaba haciendo mis trámites de inscripción, entrar para testificar de Jesucristo a mis compañeros. Y te digo algo, no fue fácil, pero fue hermosísimo, porque ciertamente había un ambiente muy hostil, muy inmoral, y lo que tú quieras. Pero el hecho de testificar de Jesucristo ahí permitió que yo pudiera tener un espacio legítimo, que me respetaran, que pudiera ganar a algunas personas para Cristo. Sabían que era real lo que yo les decía porque vivía así, porque Cristo estaba cambiando mi vida, porque los estaba invitando a arrepentirse también ellos, porque les decía que yo venía del mundo en el que ellos estaban, que Cristo estaba haciendo en mí la buena obra que hoy disfrutaba. Gracias a Dios, Dios me permitió testificar ahí y algunas personas, bueno, yo le testifiqué a muchos compañeros, casi todos los días testificaba, pero algunos se convirtieron y algunos van al cielo. Yo no sé si algunos ya están con el Señor, que yo no me he enterado, pero lo que es un hecho es que Dios tiene un plan para que tú lo sirvas. No caigas en la trampa de estos líderes de Israel que por lo temporal, la gloria del hombre, rechazaron la gloria de servir a Jesús. Rechazaron el llamado a servirlo. Si alguno me sirve, ahí estará mi siervo, yo con él y él conmigo, y mi Padre le honrará. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino salvar al mundo. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué tinieblas vive la humanidad? Especialmente en esta generación, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno, poniendo la luz por tinieblas y las tinieblas por luz. Una generación que se está aventurando en un orgullo loco, necio, en contra de sí mismos y en contra de todos los principios de Dios, estableciéndolos como leyes y llevando a los hijos y a la siguiente generación a la experiencia más incierta, al desechar los valores de Dios, de la familia, de la relación con Dios, de Dios mismo como autoridad, nos quedamos a la deriva, a expensas de nuestra propia maldad y la de los que tienen más poder para hacer mal. Esa es la realidad de nuestra generación. Mientras estés en la luz, sigue la luz, dice Dios, para que no seas tropezado, para que no caigas, para que la luz te ilumine. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, dice Jesús. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Eso no quiere decir
que no hay juicio contra el que no quiere arrepentirse. Quiere decir que Jesús vino para salvarnos, no para juzgarnos. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue las palabras que he hablado. Ella le juzgarán en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. La palabra de Dios es la que nos juzga. Dice Jesús que en el día postrero, el testimonio que Él dio en el mundo y que Él llevó a cabo en el mundo será la causa por la que los hombres se perderán. ¿Cómo? ¿Sí? En el juicio final, la Biblia dice claramente que cada persona será expuesta en primer término al testimonio de Jesucristo. Y esto será de una manera muy singular. Dice que Dios mandará a los ángeles que abran los libros donde está la cuenta de lo que debemos. Y después dice que se abra otro libro, que es el libro de la vida del Cordero. Y que ahí debería estar el nombre de la persona que está siendo juzgada. Pero que si no está, es porque lo rechazó. Es decir, en ese momento cada persona será expuesta a la verdad de que Dios le dijo que lo amó tanto que sus pecados fueron pagados en la cruz. Será expuesta al día en que rechazó la salvación. Será expuesta al día en que rechazó la palabra de Dios, que lo invitaba al arrepentimiento y a la salvación. Y en ese día cada uno será culpable ante sí mismo de haber rechazado el amor de Dios y la justicia gratuita o la salvación gratuita que implica a través de Jesucristo. Y que por esa razón, porque no está en el libro de la vida, entonces se tienen que abrir los otros libros, los libros donde está la cuenta que cada uno merece. Ahí están las mentiras, las negras, las rojas, las blancas, las grises, ahí están los malos pensamientos, ahí están los asesinatos, los celos, las envidias, las lujurias, la inmoralidad en todo tipo que se ha desarrollado y que se ha gestado en el corazón humano. Ahí está en ese libro. Y también está en la conciencia de cada persona, en la memoria que en ese momento será avivada como nunca, para que cada uno sepa que Dios le habló, que la conciencia le dijo que estaba mal y que había una manera de encontrar la respuesta a la salvación o la salvación a través de Cristo. Tú que me escuchas, debes saber que toda tu cuenta, toda, sin excepción, fue cubierta por Jesús en la cruz. Él murió en tu lugar y lo hizo porque te ama, porque no quiere que te pierdas, porque Dios sí es justo y no va a tolerar la maldad y no va a tolerar a nadie que no se quiera arrepentir de la maldad, sino va a dejar que la maldad que escogió cada persona lo alcance. Me imagino que tú no quieres eso para ti. El temor de Dios no es miedo, es la sabiduría que te permite ver de antemano el mal y su consecuencia y te evita desde hoy esa consecuencia porque eliges lo correcto. Es una luz en el alma, una luz que ilumina tu entendimiento para darte cuenta que tú no quieres eso para ti, porque tampoco Dios lo quiere para ti. Y por eso Cristo murió en la cruz en tu lugar. Por lo cual, si tú hoy pones atención a la palabra de Dios y estás dispuesto a ponerte de acuerdo con Él, a seguir la luz que Dios te está dando, al final de nuestra charla, me gustaría decirte cómo lo puedes hacer. Dice, yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En otras palabras, Jesús dice, este mensaje no se me ocurrió a mí. El Dios creador, que se convirtió en el Dios salvador, en el Hijo, me dio testimonio para que el hombre que soy venga a decir al mundo cuánto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El testimonio que Jesús dio es el testimonio que Dios, el Creador, quiere que la humanidad escuche. Tanto nos amó
que entregó la vida de su Hijo a favor tuyo, para que no te pierdas. ¿No te parece sensato que lo aceptes? ¿No te parece correcto reconocer que estás mal y estar dispuesto a que Dios cambie tu vida? Se necesita una luz en el alma para ver esto, una claridad de que te espera el infierno. Y el infierno será, en primer término, estar sin Dios, sin su luz, y solamente con tu corrupción, y con las consecuencias de esa corrupción, todo el sufrimiento que trae. Pues yo te decía hace un momento que Dios ha decidido poner al alcance del hombre la salvación. Y no es difícil, en realidad es fácil para el hombre que quiere que Dios lo perdone, el hombre que quiere una vida nueva. La parte difícil la llevó a cabo nuestro Señor en la cruz. En esta Pascua que Él está por celebrar, lo que va a suceder es que Él pondrá su vida, derramando su sangre por nosotros, en la narración que estamos estudiando. Lo veremos en las próximas reuniones en las que iremos descubriendo este maravilloso proyecto de Dios. Y vamos paso a paso para no perdernos nada. Por lo cual, si tú que nos escuchas todavía no te has reconciliado con Dios, si tú que has estado atento a este mensaje te das cuenta de la necesidad que tienes de arreglar tu vida, de aceptar la salvación que Dios te ofrece, yo te propongo que tú le pidas a Jesús junto conmigo que te perdone tus pecados y le pidas a Él que entre en tu corazón para transformar tu vida y hacer tuya la salvación que Él ofrece. Si estás de acuerdo, vamos a orar para terminar nuestro mensaje y tú pídele al Señor perdón de tus pecados, sabiendo que Él ya los pagó. Acompáñame, simplemente hay que cerrar los ojos para concentrarte si es que lo necesitas y yo como quien te guía voy a orar, pero tu decisión la tomas tú. Vamos a orar. Te doy gracias, Dios, por el momento que me concedes este día. Gracias porque pues yo necesitaba saber y entender que tú me amas. Gracias porque estuviste dispuesto a entregar tu vida a mi favor, por mí. Te pido en esta mañana que tú que me conoces y que sabes lo que estoy viviendo, lo que estoy pensando, escuches mi oración porque quiero pedirte que perdones mis pecados, Dios, todos los que yo he cometido, sabiendo, como dice el mensaje de tu palabra, que Jesucristo voluntariamente entregó su vida por mí. Te pido que me perdones y te pido que perdones todo lo que recuerdo y también todo lo que no puedo recordar, porque sé que soy pecador. Te pido que entres en mi corazón para cambiar mi vida, para guiar mi vida, para enseñarme a caminar contigo. Te agradezco que hayas entregado tu vida en la cruz por mí. Y todas estas cosas, Dios, te las pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Tú dirás, ¿tan fácil? ¿Tan rápido? Lo que pasó en la cruz duró 3 horas. Y ahí Jesús llevó todos tus pecados. Y eso sucedió hace muchos años ya. Y Dios te lo ha hecho saber hoy para que lo creas. Creer es una decisión. Si has tomado la decisión de aceptar a Jesús para recibir su perdón y su vida en ti, para que tú puedas disfrutar de Dios, tú vas a saber eso en tu corazón. Lo primero que sucede cuando uno recibe a Cristo es que Dios mismo testifica en nuestros corazones que hemos hecho su voluntad. Y esa expresión de paz que trae el perdón es algo inigualable, que permanece. Por lo cual yo te invito, si tú has recibido a Cristo, a que lo conozcas de una manera más íntima. La Biblia es la palabra de Dios, ahí Dios desarrolla una relación personal entre los que creen y Él. Por eso te invito a que la leas, para que conozcas a la persona que invitaste a tu corazón. No es ni una luz extraña, ni una emoción, ni una filosofía, es una vida la que Dios nos da. La paz se vive, el gozo se experimenta.
el hecho de poder acudir a Dios como a un Padre y recibir el consuelo de su presencia, de su atención, es algo que se vive. Y eso es lo que Dios tiene para ti, una relación con Él. Por lo cual te invito a que leas la Biblia, que ores a Dios como se habla con un Padre y compartas esto que ha pasado en tu vida con los que tú amas. Y bueno, terminamos aquí nuestra reunión. Yo te invito, si tú has recibido a Cristo y quieres compartir conmigo, con nosotros, la decisión que tomaste, en la descripción del video están mis datos, puedes contactarme y con toda confianza platicamos. Dios los bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que a un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Oh, tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual a el nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás.
estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Como agua purificas, como olas en la arena, desvaneces mi condena. Como aire que da vida a lo que ya no respira, soplas nueva melodía. Te necesito como siempre, y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy. Quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Como fuego, no te apagas en la noche más oscura, permanente esperanza. Como roca edificas de lo vil y rechazado una casa para todos. Te necesito como siempre, y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy. Quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor, tú mereces mi mejor adoración. Te necesito como siempre, y más que nunca